bon dia, benvinguts, benvingudes a Llíria. És un gran orgull com a alcalde, en representació d'aquest poble, donar la benvinguda a les persones que avui ens acompanyen en aquesta convocatòria des de la Universitat de València i també a totes aquelles persones que puguen, utilitzant les noves tecnologies des de l'streaming, poder-nos seguir des de les seves cases o des dels seus llocs de treball. Sempre he dit que tenim des de Llíria un deute immens en la Universitat de València, en el Vicerrectorat de Projecció Territorial i Societat, benvolgut professor Jorge Hermosilla, que sempre està al costat dels municipis, sempre està en allò que des dels municipis sempre estem demandant, aquesta necessitat d'aplicar coneixement i de sentir-nos en tots els mar de dubtes en la nostra gestió municipal necessitar de la universitat. Aquí tenim sempre un gran aliat, una persona que a més estimem moltíssim a nivell personal i, per tant, feliç de que pugui estar aquí. Igualment que des de l'Agència Valenciana Antifrau, allà en Linares, però perquè realment estan fent un paper també essencial en la nostra societat en aquests moments tan complicats. Primer, donar la benvinguda, donar la paraula al vicerrector de la Universitat de València, Jorge. Moltes gràcies, alcalde de Llíria, amigo Manolo. Señor alcalde, director de la Agencia Valenciana Antifrau, señoras y señores. En primer lugar, les tengo que comentar que siempre que vuelvo a Llíria, porque es volver, siempre es un motivo de satisfacción, incluso de felicidad, como le comentaba antes al señor alcalde, dado que Llíria fue objeto de mi tesis doctoral y siempre es muy grato volver a este territorio valenciano, el Camp de Túria, la capital del Camp de Túria. Hoy estamos en una nueva jornada en el territorio. Nueva jornada, además, con doble sentido, porque de la mano de la Agencia Antifrau, Agencia Valenciana Antifrau, la Agencia Valenciana Antifraude y el Ayuntamiento de Llíria, iniciamos una nueva experiencia en el territorio, tratando temas directamente de competencia de la propia agencia. Una primera edición que le seguirán distintas ediciones. La próxima está prevista en Torrent, l'Horta Sur, y seguiremos en esa itinerancia de aproximarnos a la sociedad valenciana. Esta jornada se marca en un convenio marco, un convenio general, firmado entre la propia AVA, la Agencia Valenciana Antifrau, y mi universidad, su universidad, la Universidad Pública, la Universidad de Valencia, y con la participación decisiva de la Facultad de Derecho. Se trata de un convenio marco, un convenio general que permite realizar una serie de acciones, de actividades que tienen como objetivo, como pueden ustedes intuir, la transferencia del conocimiento. Y eso es precisamente la función fundamental de esta jornada. Si algo caracteriza a la Universidad de Valencia, como cualquier otra universidad que se precie, es el conocimiento. El conocimiento que se genera a través de la investigación, el conocimiento que permite formar a nuestros estudiantes, más de 55.000 en el caso de la universidad, y, por supuesto, transferir ese conocimiento a la sociedad. Como saben ustedes, la Universidad de Valencia, una universidad pública, es una institución comprometida, igual que el Ayuntamiento, igual que la Agencia Valenciana Antifrau, comprometida con el territorio. Cuando hablamos de territorio, nos referimos fundamentalmente a la sociedad que vive, que reside en los distintos espacios geográficos de nuestra comunidad valenciana. Y la universidad, por una parte, demuestra ese compromiso con el entorno territorial, recogiéndolo en los estatutos de la propia universidad, pero que es el artículo 4 o 5, que recoge precisamente que somos una institució pública valenciana compromesa amb el seu entorn territorial, una frase magnífica, pero por otra parte somos la única universidad del sistema público valenciano, y yo diría que del Estado español, que tiene un vicerrectorado que se denomina precisamente proyección territorial, que no es cultura, que no es extensión universitaria, es proyección territorial. Y en eso estamos, proyectando la universidad en el territorio.
Coincidimos con la Agència Valenciana Antifrau y con el Ayuntamiento no solamente ese compromiso con el territorio, sino que además la oportunidad que supone la presencia en el territorio, la proximidad en el territorio. No tenemos ninguna duda que si queremos llegar a la sociedad tenemos que estar presentes y reconocer la propia territorialidad en cada una de las sociedades que forman nuestra comunidad. Así es consciente la Agència Valenciana Antifrau, por supuesto el Ayuntamiento, como máximo representante de nuestro sistema democrático, y la Universidad de Valencia. Pero esa presencialidad se combina, es complementaria a la universalidad de esa transferencia de conocimiento. No es casualidad que hoy emitamos online este acto, esta jornada, que además se va a grabar y estará a disposición del público en general y de nuestros estudiantes las 3 mesas redondas que se han organizado, y además tengan en cuenta que se trata de una actividad gratuita, con lo cual permite la universalidad. No significa que no tenga un coste, por supuesto, pero merced precisamente a ese convenio marco que les comentaba, con la aportación económica, la ayuda de la Agència Valenciana Antifrau, podemos estar de nuevo en el territorio, en este caso en Llíria. En cuanto a la temática que se ha elegido, es una temática, por supuesto, oportuna, de actualidad y, si me permiten, incluso necesaria para tratar los efectos del COVID-19 en la sociedad valenciana, en sus distintas dimensiones. Entendemos que es fundamental. Para ello lo comentará el propio director que nos acompaña, Joan Llinares. Pero entendemos que es fundamental precisamente que la sociedad sea consciente de los impactos que supone el COVID, la maldita pandemia, en la propia sociedad, en términos de competencias de la propia Agència Valenciana Antifrau. Una jornada impartida por profesores de la universidad, conocimiento, por lo tanto, pero donde además participan técnicos y grandes especialistas de la propia Agència Valenciana Antifrau e incluso de la Diputación de Castelló. De alguna manera, una muestra más de la importancia, el valor que le damos a la colaboración. Si me permiten, más que colaboración, diría complicidad e incluso alianza. En esta mesa creo que lo que se plasma es precisamente la voluntad de instituciones de trabajar conjuntamente en el territorio y crear alianzas territoriales. Antes lo comentaba el director de la AVA, Joan Llinares, el valor que tiene el territorio. Lamentablemente, creo que buena parte de la sociedad y de nuestros gobernantes desconocen lo que es el valor del territorio. Lamentablemente. Yo creo que es muy importante recuperar la territorialidad, insisto, como un principio de las buenas prácticas. Y me van a permitir que acabe con palabras de agradecimiento y de reconocimiento. Palabras de agradecimiento institucional a aquellas instituciones que permiten que hoy nuestra universidad pública esté en Llíria. A la AVA, la Agència Valenciana Antifrau, a su director, aquí nos acompaña, Sílvia, Anselm y el resto del equipo, por la confianza que tenéis respecto a la universidad y que nos permite estar de nuevo en el territorio. Les tengo que decir como anécdota que conocí al director Joan Llinares en el territorio hace un par de años en la Universidad de Estío a Gandía. De ahí se inició esta colaboración, de nuevo en el territorio, en este caso en la Safor, en la capital de la comarca de la Safor, en la Universidad de Estío a Gandía. Y, por supuesto, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Llíria por volver a acoger a nuestra universidad pública en sus magníficas instalaciones. Nos sentimos en casa, Manolo, ya lo sabes, nos sentimos en casa y, por supuesto, seguiremos volviendo a través de exposiciones como la que hoy inauguramos a mitad de mañana, organizando universidades estacionales con un motivo tan emblemático y simbólico para los edetanos y edetanas como es la música, patrimonio cultural relacionado con la música. Les decía palabras de agradecimiento, pero también palabras de reconocimiento
de reconocimiento a personas, a aquellas personas que son responsables de las instituciones. Soy consciente que si estamos aquí es porque hay personas concretas que se creen que la universidad es interesante, que está en el territorio y que es interesante acompañar a la universidad en el territorio. Gracias a esas personas. Gracias a los compañeros y compañeras de la universidad, a mis colegas, profesores y profesoras que hoy van a participar en esta jornada y que permiten, si me permiten, hacer más grande la propia universidad con su participación. Y finalmente a los equipos técnicos que hacen posible que hoy estemos en Giria, que hacen posible que se esté emitiendo a cualquier municipio de nuestro territorio y más allá, como diría aquel, y que además permitirán con su grabación y las labores de postproducción que quede constancia en un repositorio de estas jornadas que entendemos que tienen un enorme recorrido. Muchísimas gracias y, por supuesto, el deseo de nuestra rectora, de nuestra magnífica rectora Mavi Mestre y como máximo representante de la universidad, es que esta jornada sea un éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vicerrector, por siempre tus palabras tan afectuosas, tan comprometidas, pero sin dudas porque eres también para nosotros un gran referente en todo. Y sobre todo también una persona con una extraordinaria categoría humana que nos hace sentirnos muy orgullosos de pertenecer a su universo de amistades. Muchísimas gracias, vicerrector. Y hoy también por la propuesta de traer a Giria, a la Agencia Valenciana Antifraude, la Agència Valenciana Antifraude, al seu director, als que estem en la funció pública els agraïm enormement el treball que estan fent, que s'estan guiant en la resolució de conflictes, en la manera d'atendre també aquests nous reptes que pareix que se'ns ha canviat totes les regles també en aquestes circumstàncies que n'imaginàvem. I director Joan Llinares, moltíssimes gràcies per estar en Giria. En Giria també sap que a casa tenim amics comuns que saben que des de Giria els estimem moltíssim i a tot el seu equip el reconeixement des de la ciutat de Giria també perquè pugui obrir aquest debat. Gràcies. Moltes gràcies, alcalde, vicerrector i professor. Tal com s'ha dit per a l'Agència Valenciana Antifrau, que té una competència sobre tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el teixit territorial és fonamental. N'hi ha una tendència exacerbada, a més, perquè se centralitzen les vides administratives, públiques, de serveis en les grans ciutats, en les grans capitals, i aquest factor té que tindre contrapesos. Sense aquests contrapesos veurem cada vegada més que se parla de la despoblació, de la desertització de les nostres comarques, sobretot de l'interior. Un dels grans contrapesos és precisament el que la cultura, la transmissió del coneixement, tots els serveis que giren al voltant de la reflexió intel·lectual puguen tindre la seva ubicació també en qualsevol àmbit del nostre territori. L'agència, a l'involucrar-se amb la universitat en fer aquestes jornades en diferents municipis i diferents comarques, està treballant en aquest sentit. A més, n'hi ha una part de la funció de l'agència que és essencial, que és en el que ens vincula una jornada com la d'avui, que és el de la prevenció i el de la formació al voltant del fenomen de la corrupció, del frau i sobretot en el treball, en aquest aspecte, en l'àmbit positiu, perquè tinguem unes administracions públiques regides sota principis d'integritat pública, de respecte als drets de la ciutadania i també a les regles de l'estat de dret en l'àmbit del que és la gestió pública. En un fenomen com el que estem patint, pandèmic, provocat per un virus que les societats modernes més avançades han tingut dificultats
de poder-lo controlar, i encara estem en això. Esperem que a través de les vacunes se pugui acabar controlant, però un fenomen de caràcter mundial d'esta envergadura, com qualsevol gran crisi, com qualsevol gran desastre, una de les qüestions que ve a tindre com a conseqüència és el que se sacseja tot el sistema de drets, d'obligacions, de responsabilitats, perquè afrontar una situació d'esta enorme envergadura de crisi fa repensar tots els béns jurídics que un estat de dret té que protegir. I així, des del meu punt de vista, si n'hi ha un bé jurídic essencial i fonamental que n'hi ha que protegir és la vida de les persones i, a més de la vida, la seva dignitat. I aquí, en aquest àmbit de defensa d'un bé jurídic com és el de la vida i com és el de la vida digna, moltes de les mesures que se tenen que prendre per a poder garantir que aquest bé jurídic està preservat afecten al sistema de drets tal com els entenem i tal com els tenim estructurats, perquè el nostre ordenament jurídic no estava pensat per a fer front a una pandèmia. Per tant, ahir hem vist molts dels conflictes que ens hem trobat a l'hora de plantejar solucions per a poder frenar la pandèmia. En aquest conflicte de drets, les administracions han tingut que canviar pràcticament tot el seu model de funcionament per a fer front a les necessitats que se plantejaven per culpa del virus que ens ha afectat. I en aquests canvis és on una agència com l'ABAF, com l'Agència Valenciana Antifrau, s'ha tingut que centrar en la mesura en què les decisions que s'anaren prenent no anaren donant lloc a desviacions de les conductes i dels comportaments de les pròpies administracions públiques. S'ha tingut que recórrer, ho veurem, en l'àmbit de la contractació pública, a uns aspectes que la llei de contractes del sector públic preveu, que és les situacions d'emergència i, per tant, contractes d'emergència, que significa desaparició de moltes dels tràmits administratius que composen en un procés ordinari de contractació estos procediments. En estos àmbits, i fent-ho amb tota la bona voluntat del món per part de les administracions públiques, és molt difícil de poder previndre que no hi hagi qui vulgui aprofitar l'oportunitat per a precisament fer el que no s'ha de fer, que és allò que se posa a disposició per a resoldre l'interès general, l'interès comú, resoldre els problemes de tota la ciutadania, no se convertisca en un aprofitar-se a nivell particular, a nivell privatiu, mitjançant tot el que representa la situació d'incertesa, la situació de necessitat, la situació d'emergència que ens ha provocat això. En el debat mateix, de que el bé jurídic suprem és la vida i la vida amb dignitat, ahir n'hi ha tota una discussió, perquè estem veient o estem assistint. Hi ha persones que el que estigui obert un bar està per damunt de les mesures de prevenció per a frenar la pandèmia. Per tant, des d'aquest àmbit de la nostra agència, que és la formació i que és la prevenció del frau i la corrupció, on ens acompanyen la directora d'esta àrea, Sílvia Bèrnia, i el cap del servei de formació, també Anselm Bodoque, el plantejament és convertir en reflexions
tot allò que pugui afectar a una gestió pública des d'un àmbit de criteris d'integritat. Criteris d'integritat, que és gestió ètica, que és evitar el que ha d'estar al servei de tots se posa al servei particular, el que ha de beneficiar a tots no se convertisca en una font de beneficis particulars detraient recursos que han de ser aprofitats precisament per a millorar la situació de la ciutadania i sobretot per a fer prevaldre aquest dret fonamental sobre el que se construeix qualsevol sistema jurídic democràtic i modern, que és la defensa de la vida i el respecte de la vida de les persones. Per la meva part, una satisfacció que l'agència i la universitat i ajuntaments com el de Llíria acollisquen jornades com esta, i ara anem a donar pas ja a que comencen les taules, on precisament aquestes qüestions van a formar part del debat d'avui. Moltíssimes gràcies i encantat d'estar amb vostès. Moltíssimes gràcies, director, també per aquestes reflexions tan interessants i tan necessàries en el tema que avui ens convoca aquí, Covid-19, drets i responsabilitats. Agrair a tots els membres de l'Agència Valenciana Antifrau i a tot el panel d'extraordinaris professors de la Facultat de Dret en aquest lloc on tenim els mausoleus romans. Sempre alguns professors jo sent dir que des del dret romà avui encara s'encamina cap al futur. Agrair especialment a la coordinadora d'aquesta jornada, a la profesora Rosario Serra. Y Jorge, yo antes en tus reflexiones, es verdad que Llíria, para expresar el agradecimiento a la universidad, yo creo que mejor que con música. Este sábado, para conmemorar el Día de Europa, llevaremos músicos de Llíria a la nau, al claustro de la Universitat de Valencia, y en ese agradecimiento inmenso a la universidad en general habrá siempre esa parte especial al vicerrector Jorge Hermosilla, quien sabe que le tenemos extraordinario cariño. Y por la jornada de hoy, me decía el vicerrector que cerraba con unas reflexiones después del vicerrector y del director de la agencia. Es difícil, con sus profundas siempre ideas y que nos enmarcan el contexto que estamos viviendo y la responsabilidad que tenemos. Y antes, con la Agencia Valenciana, yo siempre decía que cómo necesitamos desde los municipios educar para respetar y para insistir, interiorizando la honradez, la honestidad de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice, y que desde las instituciones seamos realmente la herramienta en que la ciudadanía crea y motor de poder caminar y afrontar las adversidades. Pero bueno, el coronavirus decimos que ataca a los pulmones y puede causar daños importantes, y tenemos nuestras alertas en nuestro cuerpo humano cuando la función más crítica del organismo se ve amenazada. Yo creo que en la sociedad está pasando un poco un símil parecido. Las alertas que en la sociedad tenemos que poner en marcha. No es extraño que estemos en discusión permanente. Vivimos desde hace más de un año inmersos en esa palabra que nunca habíamos usado, en una situación que nunca habíamos vivido y que nunca habíamos imaginado, ni en nuestras peores pesadillas. Podíamos pensar que nos íbamos a ver encerrados, enmascarados, sometidos a escenarios de conflicto en que se pone un poco toda la norma en entredicho y que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Una pandemia que decimos que le sucede al pueblo y a todos los pueblos, pero realmente, como también un poco decía el director, yo creo que es abusar del lenguaje, decir que es a todos por igual, porque realmente los riesgos sanitarios no son a todos por igual. Lo vivimos desde la amenaza global, pero no afecta a todos por igual. Sabemos que hay otras fracturas sociales y fracturas económicas que también provoca esos agravios. No afecta a todos por igual, y ahí es donde volvemos a tener esa responsabilidad las instituciones públicas y la necesidad de acertar y coordinar toda la tarea que tenemos por delante. Hay pensadores que además advierten que puede haber efectos secundarios que socialmente nos pueda hacer
más sometidos, más insignificantes, con menos capacidad autocrítica. Bueno, pues yo soy de los que insiste que aplicar conocimiento, por eso necesitamos más que nunca los ayuntamientos y las instituciones a la universidad, a las universidades públicas, para poder convertirnos un poco en ciudades educadoras, ciudades que podamos, que nos permita también expresar sentimientos y emociones como ciudadanos, pero especialmente también como alcalde me preocupa mucho más dirigirnos hacia la gente joven, hacia los adolescentes, a quienes pueden tener miedo o vergüenza hablar de esos estados de ánimo, incluso de afecciones que nos pueda pasar ya después de este año, afecciones a la salud mental incluso, con datos que tenemos muy preocupantes. Desde las instituciones hemos de organizar espacios de entendimiento, creer especialmente en los jóvenes, favorecer su participación, ya que la mayoría de ellos tiene la mente abierta, acepta y habla con más normalidad de todo tipo de retos que tenemos como sociedad. Y ahí volveríamos a este papel que antes nos decía también el director, desde la gestión de lo público, la honradez, la honestidad que nos impregne nuestras vidas para esos retos que los jóvenes saben que tenemos frente al cambio climático, a la revolución digital, la igualdad feminista, la lucha contra la pobreza, vivir en diversidad, ese reeducarnos permanentemente para afrontar ese futuro, profesores, donde yo agradezco inmensamente el papel de la universidad junto con los ayuntamientos para asumir ese reto. Giria, como ciudad creativa de la música por la UNESCO, estamos convencidos que la cultura, la educación, el amor al territorio, adquirir conocimiento, juegan ese papel esencial desde la responsabilidad, un papel imprescindible para tener capacidad de resolución de los problemas, que nos permita creer en ese futuro esperanzador, siempre mirando, y ahí es donde a los jóvenes, a quienes llevarán las riendas más pronto que tarde de las decisiones sociales. Y además en estos momentos con tantas incertidumbres y con tantos cambios tecnológicos tan acelerados que también nos provoca cierto vértigo. Decía antes que la cultura, la educación, ese amor al territorio, como ciudad creativa, la música forma parte esencial de la identidad de Giria, es el rasgo por el que se nos conoce y tanto a nivel nacional, muchas veces también internacional, pero ahí es donde tenemos la responsabilidad de asumir el mandato que la UNESCO nos encarga como ciudad un poco faro, solo somos 9 ciudades en toda España, ciudades creativas por la UNESCO, para preservar la humanidad, para preservar el planeta, los legados patrimoniales y la responsabilidad que tenemos de promocionar la cooperación entre las ciudades, entre las instituciones, que la creatividad y la innovación pueda ser realmente el factor estratégico de desarrollo local, de desarrollo sostenible, donde el profesor insiste tanto y nos insiste tantas veces en todo su trabajo en los ayuntamientos donde tenemos la suerte de trabajar con el vicerrectorado. Y siempre es aquello, nada es sostenible si no se aplica conocimiento. Por eso insistiré siempre que la colaboración con las universidades en nuestros ayuntamientos es más esencial o más necesaria que nunca. Y posicionar la creatividad, la industria cultural en el centro de nuestro desarrollo local, que nos permitirá ser un poco más libres y más críticos y más responsables. Yo creo que todo ello lo tenemos que hacer con determinación, con compromiso, con capacidades, en la manera de intercambiar saberes, cumplir los objetivos de la red, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y así construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Y es la forma de mejorar el acceso y la participación en la vida cultural y social, pero en particular para que podamos corregir esos desequilibrios que decía antes, podernos dedicar a los grupos más desfavorecidos, a las personas más vulnerables, que es donde tenemos consecuencias, sin duda, todavía por determinar de esto de la COVID-19. En esa línea y en el ejercicio de la cogobernanza que exige que todas las administraciones públicas ejerzamos esa responsabilidad de trabajar unidas para afrontar las consecuencias de la pandemia de una manera eficaz, es donde yo puedo expresar mi orgullo, mi agradecimiento de compartir esta mesa con el profesor Jorge Hermosilla y con el director de la agencia, don Joan Llinares, y que desearles a todos los profesores el agradecimiento de que vamos a escucharles muy atentamente sus ponencias, que se sientan bien a gusto en Giria, que se lleven un buen recuerdo de Giria y que podamos todos los presentes y los que desde sus casas puedan seguir las ponencias, disfrutar de esta jornada tan interesante y tan apasionante. Moltíssimes gràcies, molt bon dia i benvinguts a Giria.